El cielo abierto. Un programa dirigido por el padre Antonio Martínez Racionero. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Nuestra fe expresada en el credo es una fe trinitaria. El cielo abierto es un programa de espiritualidad, sobre todo de espiritualidad trinitaria, que tiene la finalidad de ayudarnos a vivir como hijos de Dios Padre, como hermanos de Dios Hijo Jesucristo y como templos vivos de Dios Espíritu Santo, para que seamos gloria y alabanza de la Santísima Trinidad. Querida familia de Radio María, queridos oyentes de este programa El Cielo Abierto, vamos a continuar en este programa número 35 con el poema de San Juan de la Cruz que ya se titula El Romance. Y esto lo hacemos con motivo del Año Santo de San Juan de la Cruz, conmemorando los 300 años de la declaración como santo y del centenario de su declaración como doctor de la Iglesia. Y en concreto queremos analizar rápidamente, comentar muy de puntillas los poemas en los que San Juan de la Cruz habla de la Santísima Trinidad. Hemos comenzado con el romance que pues tiene todo un diálogo entre las divinas personas. Y en concreto hoy pues ya habíamos dejado la descripción de la creación y tomaremos en lo que sería la parte quinta de este romance, de este largo poema, pues viendo lo que sería el Adviento y luego lo que sería el misterio de la Encarnación para terminar con el nacimiento. Como siempre, pues nos ponemos en la presencia del Señor y bajo la mirada de María y le rezamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Querida familia de Radio María, queridos oyentes de este programa El Cielo Abierto, retomamos el poema de San Juan de la Cruz titulado Romance y habíamos venido viendo cómo la Trinidad realiza la encarnación con miras a redimir a la humanidad. Habíamos utilizado San Juan de la Cruz muchas imágenes, entre ellas la del desposorio, y por eso cuando está hablando de la creación, pues terminaba diciendo: hasta que se consumase este siglo que corría, cuando se gozaran juntos en eterna melodía, porque él era la cabeza de la esposa que tenía, a la cual todos los miembros de los justos juntaría, que son cuerpo de la esposa, a la cual él tomaría, en sus brazos tiernamente, y allí su amor la diría, y que así juntos en uno al Padre la llevaría, donde del mismo deleite que Dios gozaría, que como el Padre y el Hijo y el que de ellos procedía, el uno vive en el otro, así la esposa sería, que dentro de Dios absorta, vida de Dios viviría. Aquí nos habíamos quedado donde ya, de una forma maravillosa, San Juan de la Cruz nos hace ver que nos crea para hacernos vivir la misma vida de Dios. Vida de Dios viviría. Y el gozo de Dios gozaríamos, el gozo del Padre y del Hijo y del que procede de ellos, que es el Espíritu Santo. Pues bien, a partir de ahora, en lo que dentro del romance se denomina la quinta parte, verso 167, San Juan de la Cruz nos introduce en lo que podemos llamar el Adviento en la liturgia, es decir, la esperanza de la Encarnación, la esperanza de la Navidad.
Y San Juan de la Cruz, vamos a ver cómo de forma tan bella y poética, pues va a tomar expresiones de los profetas, expresiones de la liturgia, expresiones de algún salmo también, que nos narra esa expectativa y esa esperanza de la venida del Verbo en carne mortal para redimir a la humanidad. Entonces voy a leer los poemas y luego pues brevemente iré comentando alguna cosita. Dice así: con esta buena esperanza que de arriba les venía, el tedio de sus trabajos más leves se les hacía, pero la esperanza larga y el deseo que crecía de gozarse con su esposo continuo les afligía. Por lo cual con oraciones, con suspiros y agonía, con lágrimas y gemidos, le rogaba noche y día que ya se determinase a les dar su compañía. Unos decían: oh, si fuese en mi tiempo la alegría. Otros: acaba, Señor, al que has de enviar, envía. Otros: oh, si ya rompieses esos cielos y vería con mis ojos que bajases, y mi llanto cesaría. Regad, nubes de lo alto, que la tierra lo pedía, y ábrase ya la tierra, que espinas nos producía, y produzca aquella flor con que ella florecería. Otros decían: oh, dichoso el que en tal tiempo sería, que merezca ver a Dios con los ojos que tenía, y tratarle con sus manos, y andar en su compañía, y gozar de los misterios que entonces ordenaría. Qué bellos versos que, como digo, de alguna manera resumen y aglutinan esos textos que la liturgia nos presenta en el Adviento. Esa buena esperanza que viene de arriba, que viene del cielo, que viene de la promesa que el Padre hace por medio de los profetas de la venida del Hijo, que ya prometió incluso en la primera página de la Biblia tras el pecado de Adán y Eva. Pero dice que esta esperanza, al ser larga, hace crecer el deseo, y de ahí que vengan esas expresiones: oh, si fuese en mi tiempo la alegría, acaba, Señor, al que has de enviar, envía. Oh, si ya rompieses esos cielos, ¿no? Cielos, lloved vuestra justicia, ábrete tierra, haz germinar al Salvador. Esas expresiones tan bonitas de Adviento. Incluso aparece también la del Salmo 84, cuando dice cómo de la tierra, el cielo y la tierra se besan, la tierra produce el fruto, que es en la encarnación, ¿no? Y del cielo desciende la bendición. En fin, otros: que sea en mi tiempo, Señor. Ahí viene todas las profecías de una forma especial de Daniel, que es el que ya de una forma más inminente nos acerca a la expectación de la Navidad. Y en lo que también se denomina sexta parte, incluso introduce en el romance bellamente el pasaje de Simeón, con el Nunc Dimittis, con el ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo e irse en paz. Pero fijaos qué bellamente lo expresa. En aquestos y otros ruegos gran tiempo pasado había, pero en los postreros años el fervor mucho crecía, cuando el viejo Simeón en deseo se encendía, rogando a Dios que quisiere dejarle ver este día. Y así el Espíritu Santo al buen viejo respondía, que le daba su palabra que la muerte no vería hasta que la vida viese que de arriba descendía, y que él en sus mismas manos al mismo Dios tomaría, y le tendría en sus brazos y consigo abrazaría. Hermoso, porque aparece también la referencia explícita del Espíritu Santo, que es citada por el Evangelio que nos narra este pasaje de Simeón, que dice que movido por el Espíritu fue al templo y pide ver al niño y lo recibe en sus brazos, y es cuando pues dice esa famosa oración que recoge la liturgia de las horas en las completas. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has prometido que sea luz de todas las naciones, luz de todo el mundo. Bueno, pues
con estas palabras nos va acercando San Juan de la Cruz con este bello poema a lo que se va a denominar el misterio de la Encarnación. Dejamos lugar para que una melodía que nos habla de la Trinidad nos ayude a meditar en estas maravillas. Oh Santísima Trinidad, misterio eterno de amor, Padre, Hijo y Santo Espíritu, un solo Dios y Señor. Desde el silencio del alma te elevo esta oración, como un eco que despierta en lo profundo del corazón. Padre eterno, fuente viva, origen de todo ser, en tu luz hallo el camino que me enseña a renacer. Hijo amado, Redentor, luz que vino a iluminar, en tu entrega encuentro vida, en tu cruz mi libertad. Querida familia de Radio María, queridos oyentes del Cielo Abierto, que venimos escuchando y meditando el poema del romance de San Juan de la Cruz y avanzando después de haber desarrollado brevemente los versos referidos a la espera y esperanza del Mesías, San Juan de la Cruz ya en una séptima parte de este romance va a entrar más de lleno en el misterio de la Encarnación. Y tras dos primeras estrofas que hace el poeta San Juan de la Cruz como cronista, luego va a hablarnos de este misterio con un diálogo preciosísimo, de una altura teológica, además de poética, pues sin precedentes, yo diría. Lo que le va a decir el Padre al Hijo y lo que le va a responder el Hijo al Padre. Esto es maravilloso y ya digo que nos ayuda a introducirnos en ese hagamos de la Trinidad a la hora de realizar la redención, a la hora de realizar más en concreto el misterio de la Encarnación. Pues dice así como cronista, digamos, el San Juan de la Cruz: ya que el tiempo era llegado en que hacerse convenía el rescate de la esposa que en duro yugo servía, debajo de aquella ley que Moisés dado le había, el Padre con amor tierno de esta manera decía. Así introduce las palabras del Padre. La humanidad está en el yugo del pecado, está realmente viviendo una vida pues muy dura, ¿no? Debajo de esta situación de pecado y al mismo tiempo ya debajo de la ley de Moisés, que no es una ley que purifique el pecado, sino que lo pone de manifiesto, para, eso sí, buscar la conversión de las personas. Pero ahora ya nos va a hablar el Padre. Nos va a hablar el Padre, le va a hablar a su Hijo, y voy a leer todos los versos que habla el Padre y luego pues los comentaremos brevemente como seguimos haciendo. Retomo cuando dice: el Padre con amor tierno de esta manera decía: ya ves, hijo, que a tu esposa a tu imagen hecho había, y en lo que a ti se parece, contigo bien convenía, pero difiere en la carne, que en tu simple ser no había. En los amores perfectos esta ley se requería, que se haga semejante el amante a quien quería, que la mayor semejanza
más deleite contenía, el cual sin duda en tu esposa grandemente crecería, si te viere semejante en la carne que tenía. Realmente es de una belleza maravillosa. El Padre hace ver que en un primer momento Dios ha creado al hombre y a la mujer, lo que aquí denomina la esposa, la naturaleza humana desposada o llamada a ser desposada con el Verbo. Dice, había hecho a tu esposa a tu imagen. Y entonces dice, en lo que a ti se parece, contigo bien convenía, es decir, sigue teniendo la dimensión espiritual, en lo que llamamos el alma. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó, y sabemos que esta imagen con la que Dios crea al hombre consiste en el espíritu, porque Dios es puro espíritu. Y entonces, en esto pues ya está, es decir, Dios nos ha creado, nos ha hecho personas humanas, nos ha hecho seres corpóreo-espirituales, no solo materiales, sino también espirituales, y en esto pues somos imagen y semejanza. Es verdad que el pecado desfiguró esa imagen y por tanto ahora tenemos que ir creciendo para que, recuperando esa imagen, cada vez nos hagamos más semejantes. Pero aquí el Padre introduce la maravilla impresionante de la encarnación. Por eso fijaos que lo expresa diciendo, pero difiere en la carne, que en tu simple ser no había, porque el ser de Dios es espíritu, y en este ser, cuya una de esas características es la simpleza, no existe la carne. Y entonces, para explicarnos el por qué va a enviar al Hijo, para que tome nuestra naturaleza, para que se encarne en María, lo explica con la realidad del amor de amistad, del amor, dice perfecto. En los amores perfectos se requiere esta ley se requería, que se haga semejante el amante a quien quería. Es decir, tiene que haber una mayor semejanza, una total semejanza entre Dios y el hombre, para que el amor sea recíproco y sea perfecto. Entonces, en los amores perfectos esta ley se requería, que se haga semejante el amante a quien quería, que la mayor semejanza más deleite contenía. O sea, no solamente es llevar el amor a una perfección mayor, sino que esto va a redundar en una alegría mayor, en un deleite más perfecto, que no puede darse si no se hace semejante a nosotros también en la carne. Y por eso dice, más deleite contenía, el cual sin duda en tu esposa grandemente crecería si te viere semejante en la carne que tenía. Es maravilloso ver cómo eso que dice después el Señor en su Evangelio, cuando decía, voy a prepararos un lugar, vendré y os llevaré conmigo para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea perfecta. Cuando decía en la primera carta a San Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado del verbo de la vida, os lo damos a conocer para que vuestra alegría sea perfecta. Porque en efecto, al ser semejante también en el cuerpo, como somos cuerpo y alma, también el amor es más perfecto y la alegría es más perfecta. Sin duda, dice, el deleite grandemente crecería si te viere semejante en la carne que tenía. Y ahora responde el Hijo. Y claro, la respuesta del Hijo es para nosotros pues también una alegría muy grande y al mismo tiempo una comprensión más profunda del misterio de la encarnación. Es como si antes de que se haga el misterio, las divinas personas en su diálogo personal, intrapersonal en la Trinidad, nos desvelan lo profundo que ellas están viviendo, que ellas están experimentando, por decirlo así, valga la expresión, porque ya es un antropomorfismo, ¿no? Pero fijaos qué bellamente le responde el Hijo. Mi voluntad es la tuya, el Hijo le respondía,
y la gloria que yo tengo es tu voluntad ser mía. Y a mí me conviene, Padre, lo que tu Alteza decía, porque por esta manera tu bondad más se vería. Veráse tu gran potencia, justicia y sabiduría. Irélo a decir al mundo, y noticia le daría de tu belleza y dulzura y de tu soberanía. Iré a buscar a mi esposa, y sobre mí tomaría sus fatigas y trabajos en que tanto padecía. Y porque ella vida tenga, yo por ella moriría, y sacándola del lago, a ti te la volvería. Sublimes palabras del Verbo, que ya están expresando en qué va a consistir la redención, tal como expresa la carta a los Hebreos y como explica la teología católica. Somos redimidos por la voluntad humana del Verbo encarnado que ofrece su vida por nosotros. Por eso empieza diciendo, mi voluntad es la tuya. El Hijo le respondía. Y así nos dice la carta a los Hebreos, víctimas propiciatorias no te agradaron, entonces me has dado un cuerpo. Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. San Juan de la Cruz expresa en poesía lo que el Verbo, tal como nos revela la palabra de Dios, dice al introducirse en este mundo. Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y ya hemos dicho alguna vez cómo la filiación que por toda la eternidad vive el Hijo, que es Hijo por ser engendrado por el Padre, cuando viene a este mundo, la expresa en hacer la voluntad del Padre, o lo que es lo mismo, en la obediencia. Y la razón de ser y lo que da en explicación a toda la vida del Hijo encarnado de Jesucristo es su referencia al Padre, como explica muy bien Benedicto XVI en el libro de Jesús de Nazaret. Por eso mi voluntad es la tuya, es lo que le responde al Hijo. El Hijo al Padre, perdón. Y aquí también habla de la gloria, porque y la gloria que yo tengo es tu voluntad ser mía, y a mí me conviene, Padre, lo que tu Alteza decía. Es decir, la gloria del Hijo es hacer la voluntad del Padre. Y esta gloria del Hijo haciendo la voluntad del Padre es la que nos va a entregar. Es la que va a permitir que la glorificación que el Padre haga del Hijo en su humanidad es la que nosotros participaremos por la redención. En la misma gloria de la Trinidad la viviremos nosotros por el misterio de la Encarnación, hasta el punto de, como dirá nuestro fundador, que en paz descanse, podremos ser gloria de la Trinidad y dar gloria a la gloria que la Trinidad es en sí mismo. Y por eso el Verbo es lo que tiene el Hijo, su alegría. Porque por esta manera tu bondad más se vería, veráse tu gran potencia, justicia y sabiduría. Irélo a decir al mundo, y noticia le daría de tu belleza y dulzura y de tu soberanía. Es decir, a través del Hijo encarnado, es como nosotros vamos a conocer la bondad, la potencia, la justicia, la sabiduría. Tendremos noticia de la belleza y de la dulzura, de la soberanía que tiene el Padre. A Dios nadie lo ha visto, nos dirá San Juan en el versículo 18 de su prólogo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Verbo que estaba en el seno del Padre es el que nos lo ha dado a conocer. Y esto es lo que aquí dice, irélo a decir al mundo. Y esta noticia es la que nos va a traer el Verbo. Y luego, no solo es que nos lo va a dar a conocer, Jesús llega a decir, cuando Felipe le dice, Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, ¿cómo me dices muéstranos al Padre? ¿Tanto tiempo que estoy con vosotros y ahora me haces esta pregunta? ¿No crees que el que me ve a mí ve al Padre? ¿Que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? Esto es lo que está expresando el romance con lenguaje poético. Pero no solo digo darnos a conocer al Padre, sino que es también cargar para redimir
la condición de la esposa, es decir, de la naturaleza humana. Por eso Cristo se encarna tomando una naturaleza humana pasible y mortal. Por eso Cristo sufre cuando se hace hombre. Sufre el frío, sufre el calor, sufre las dificultades del crecimiento, sufre las relaciones humanas cuando hay odio, cuando hay traición, y también goza cuando hay fidelidad y amor. Y por último, sufrirá también la muerte. Y bellamente esto lo expresa cuando dice: iré a buscar a mi esposa, y sobre mí tomaría sus fatigas y trabajos en que tanto padecía. Cristo carga sobre sí. Es el buen pastor que carga la oveja. Es el siervo de Yahvé que nos narra Isaías, cuyas heridas nos curan, porque sobre él descargamos nosotros todas nuestras fatigas, nuestros trabajos y nuestros pecados. Y entonces, ¿por qué hace el Señor esto? No solo el Verbo quiere darnos a conocer al Padre, el Hijo viene a decirnos todas las maravillas del Padre, no solamente también viene a cargar sobre sí todas nuestras miserias, sino que todo esto es para darnos su misma vida. Y porque ella vida tenga, yo por ella moriría, y sacándola del lago, a ti te la volvería. He venido para que tengan vida, dirá Jesús, y la tengan en abundancia. No sois vosotros los que me quitáis la vida, yo la doy. Entonces ha venido, yo por ella moriría. Es decir, el Señor muere voluntariamente para nuestra salvación, para que nosotros tengamos vida, para que nos rescate del lago, el lago que es también una imagen apocalíptica, como bien sabemos, es la muerte, y es la muerte segunda, la muerte de la condenación. Entonces, primero del lago de la tierra para evitar el lago de la condenación eterna, y sacándola del lago, a ti te la volvería. Pues escuchamos una melodía, o continuamos la melodía que nos habla de la Trinidad, para meditar estas maravillas que nos expresa San Juan de la Cruz sobre la Santísima Trinidad. Espíritu Santo, fuego, aliento de eternidad, sopla en mí tu dulce brisa, llena el alma de verdad. Oh Trinidad infinita, unidad en comunión, envuélveme en tu misterio, haz morada en mi interior. Que mi vida sea alabanza, que mi voz te pueda honrar, y en el canto de los siglos tu nombre pueda exaltar. En el Padre encuentro origen, en el Hijo redención, y en el Santo Espíritu la paz de mi corazón. Oh misterio que no alcanzo, pero que puedo sentir. En tu amor todo descansa, en tu luz quiero vivir. Querida familia de Radio María, queridos oyentes de este programa El Cielo Abierto, vamos a finalizar el romance, este largo poema de San Juan de la Cruz, que está todo él expresando la vida de la Trinidad, primero en sí misma y segundo en la redención hacia la humanidad.
Nos ha preparado San Juan de la Cruz haciendo un recorrido por la creación, haciendo un recorrido por las promesas que el mismo Dios, a través sobre todo de los profetas, nos ha ido dando de su venida. Ha ido previamente diciéndonos en ese diálogo que tienen el Padre y el Hijo, el deseo del Padre y la voluntad de cumplir ese deseo del Hijo. Y ahora ya en la octava parte de este romance nos habla explícitamente de la realización de la encarnación. Volvemos a recordar esa meditación de San Ignacio del misterio de la encarnación con los tres planos: el plano del cielo, donde la Trinidad contempla a la humanidad, oye lo que hablan, ven a la humanidad perdida, dividida, enfrentada, empecatada, la humanidad que está sumergida en esta vorágine, olvidada de Dios, olvidada de la caridad fraterna, en fin, y todo lo que se dicen y todo lo que obran, esa humanidad apartada de Dios. Y un tercer nivel, dentro de la humanidad, aparece el arcángel Gabriel visitando a María y realizándose el misterio de la encarnación, que es ya la realización de lo que la Trinidad decide contemplando a la humanidad. Hagamos redención, tal como expresa San Ignacio. Pues bien, este momento sublime de la Anunciación, donde el arcángel le solicita a María que sea madre del Mesías, donde Dios a través del arcángel revela a María el misterio de la Trinidad, porque hasta este momento la Virgen solo conocía a Dios como Padre. Ahora conoce también a Dios Hijo, que además va a tomar carne en sus entrañas, y va a conocer a Dios Espíritu Santo, que es quien obrará este misterio de la encarnación del Hijo en ella. Y a partir de este momento, María, que conoce a la Trinidad, comienza lo que podemos llamar una espiritualidad trinitaria, que consiste no solo en saber que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino en tener una relación personal con cada una de las divinas personas. Y evidentemente María seguiría hablando a Dios como Padre, es lo que hasta ahora había hecho y estaba pues muy acostumbrada. Pero a partir también del momento de la encarnación, sabiendo que el Hijo de sus entrañas es el Hijo de Dios, también hablaría con su Hijo divino, incluso antes de nacer, ni que decir después que nació. Y también hablaría con Dios Espíritu Santo, que es el que ha obrado en ella este misterio. Pues bien, esta maravilla de la encarnación, de la anunciación, San Juan de la Cruz lo expresa con estos hermosísimos versos que a continuación voy a pronunciar de forma continuada. Entonces llamó a un arcángel que San Gabriel se decía, y enviólo a una doncella que se llamaba María, de cuyo consentimiento el misterio se hacía, en la cual la Trinidad de carne al Verbo vestía. Y aunque tres hacen la obra, en el uno se hacía, y quedó el Verbo encarnado en el vientre de María. Y el que tenía solo Padre, ya también madre tenía, aunque no como cualquiera que de varón concebía, que de las entrañas de ella él su carne recibía, por lo cual Hijo de Dios y del hombre se decía. Dignas de ser memorizadas, sobre todo para ser meditadas. Lo que se lee hay que meditarlo, lo que se medita hay que vivirlo. Aparece aquí bellamente expresado el momento de la encarnación. Aparece el nombre del arcángel Gabriel, aparece que es enviado a una doncella, esta doncella a la cual le envía Dios a uno de los principales arcángeles, fortaleza de Dios, significa Gabriel, pues es porque es una misión de suma importancia, quizá la más importante de la Trinidad, que es el momento de la encarnación. Y entonces aparece el nombre de la doncella. Doncella es virgen y aparece que el nombre es María, como dice el evangelista San Lucas. Yo sé que en todos nosotros está resonando ahora el Evangelio de la Anunciación, ¿no?
Envió Dios a un ángel a una aldea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. Y el ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, María, llena de gracia. Aquí San Juan de la Cruz expresa el misterio de la encarnación obrado por la Trinidad. Y por eso dice cómo esta doncella que se llama María obra el misterio de la Trinidad por el consentimiento de María. Esto es algo también maravilloso. Y yo alguna vez he expresado que quizá en la Trinidad, en su infinito amor y sabiduría, para de alguna manera también corregir pues el engaño al que fue sometida Eva por el demonio, ahora la Trinidad quiere que se realice el misterio de la encarnación por el consentimiento de María, el sí de María, de cuyo consentimiento el misterio se hacía. Y el hágase con el que Dios creó toda la creación, el hagamos con el que la Trinidad realizó la redención, ahora la realización concreta de este misterio ha querido hacer la Trinidad por el hágase de María. Lógicamente que ella dice hágase en sintonía total con el Verbo, que lo primero que dice es: aquí estoy, oh Dios, hágase en mí según tu voluntad. De tal manera que María da la bienvenida a la Trinidad recibiendo el misterio de la encarnación. Y Dios ha querido, la Trinidad ha querido que sea el hágase de María el que obre la redención. Por eso, en la segunda lectura del oficio de lecturas del Día de la Inmaculada, aparece un texto de San Anselmo que alguna vez hemos leído y comentado en el programa El cielo abierto, donde San Anselmo dice que Dios ha querido que la creación entera le deba tanto a ella como a Él. Y Dios ha dado en la palabra de María un poderío, por decirlo así, no cita esta expresión San Anselmo, ¿no? Pero la idea es que solo Dios tiene sobre la creación, también María lo ha tenido sobre la encarnación. Porque es por el consentimiento de María, por el hágase de María, por el sí de María, como el misterio se realiza en su vientre. Por eso de cuyo consentimiento el misterio se hacía, en la cual, en María, la Trinidad de carne al Verbo vestía. Es la Trinidad la que realiza el misterio de la encarnación. Es la Trinidad la que realiza esta maravilla a través del Espíritu Santo, por designio del Padre. El Hijo se encarna en María. Y ahí aclara: y aunque tres hacen la obra, en el uno se hacía. Porque todo lo que obra la Trinidad fuera de sí, lo obran las tres divinas personas, aunque esa obra de la Trinidad la realice en una o en otra persona. Por ejemplo, la encarnación y el misterio pascual, la Trinidad lo realizará en la persona del Hijo. La obra de la santificación, la formación de la Iglesia, el impulso misionero, la parresía o valor o fortaleza para dar testimonio, para vivir el martirio, lo realizará el Espíritu Santo. Él es el que nos conducirá a la verdad plena, Él es el que nos fortalecerá, nos iluminará para poder dar testimonio de Jesucristo. Y por eso dice que el Verbo encarnado en el vientre de María quedó hecho por obra de la Trinidad. Y entonces ahora pues saca las consecuencias San Juan de la Cruz, consecuencias que son ni más ni menos que el que se encarna es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, con una naturaleza divina y una naturaleza humana unidas en la persona divina. Naturalezas humana y divina unidas sin confusión, distintas sin separación.
Son distintas, pero no separadas. Están unidas, pero no confundidas. No es que es medio Dios, medio hombre, no. Es entera, total y verdaderamente Dios, y entera, total y verdaderamente hombre. Y estas naturalezas humana y divina ya no actúan por separado, porque están unidas en la persona divina. Y qué maravilla que esto lo expresa San Juan de la Cruz de una forma tan bonita, tan poética. Y el que tenía solo padre, ya también madre tenía, aunque no como cualquiera que de varón concebía, que de las entrañas de ella él su carne recibía, por lo cual hijo de Dios y del hombre se decía. Una vez escuché decir, si terminando una página de un libro que habla sobre Jesucristo, dijera al final de la página, Jesucristo es hijo de... Cuando volteemos la hoja para la siguiente página, ¿qué va a aparecer? ¿Hijo de Dios Padre o hijo de María? Las dos cosas, en palabras de San Anselmo que antes citábamos, las dos cosas son verdad sobre Jesucristo. Jesucristo es hijo del Padre. Jesucristo es hijo de María, su madre. Bellamente lo expresa San Juan de la Cruz. El que tenía solo padre, ya también madre tenía. Jesucristo tiene un solo Padre, Dios Padre. Jesucristo tiene una sola madre, María, la Virgen, es su madre. Y de ahí, de que María sea madre de Dios, es porque el Verbo es Dios. Y las madres son madres de quien son concebidas en ellas. Y el que es concebido en María es verdaderamente el Hijo del Padre. Entonces, el que tenía solo Padre, ya también madre tenía, por lo cual Hijo de Dios y del hombre se decía. Verdaderamente este es el Hijo de Dios, y al mismo tiempo este es el Hijo del hombre, el nuevo Adán. Por eso se expresa de forma tan bella aquí el misterio de la Encarnación. Es la Trinidad la que viste de carne al Verbo en el seno de María. Y culmina el romance en la 9ª parte, que ya habla del nacimiento, con estos versos. Aquí una vez más hace de cronista San Juan de la Cruz. Ya que era llegado el tiempo en que de nacer había, así como desposado de su tálamo salía, abrazado con su esposa que en sus brazos la traía, al cual la graciosa madre en un pesebre ponía. Entre unos animales que a la sazón allí había, los hombres decían cantares, los ángeles melodía, festejando el desposorio que entre tales dos había. Pero Dios en el pesebre allí lloraba y gemía, que eran joyas que la esposa al desposorio traía. Y la madre estaba en pasmo de que tal trueque veía, el llanto del hombre en Dios, y en el hombre la alegría, lo cual del uno y del otro tan ajeno ser solía. Termina aquí el romance describiendo bellísimamente el momento del nacimiento, momento en el cual se produce la visibilidad del desposorio. El desposorio, que es cuando el niño nace, es como si trajera en sus brazos a su esposa. Y qué bello también cuando habla de que el niño llora y expresa esa realidad de la encarnación y atribuye a Dios las cosas propias del hombre y atribuye al hombre las cosas propias de Dios, porque ahora en el Verbo encarnado, al asumir la naturaleza humana, uniéndola a la divina en una única persona, se da lo que en teología se llama la comunicación de idiomas. Es decir, todo lo que el Verbo expresa como Dios, también se puede expresar como hombre, y viceversa. Todo lo que se expresa como hombre, también lo hace Dios, se expresa sobre Dios.
Y entonces dice, pero Dios en el pesebre allí lloraba y gemía, que eran joyas que la esposa al desposorio traía. Dios en el pesebre llora, Dios en el pesebre gime, Dios en el Verbo encarnado nace. Y esto es propio de la naturaleza humana, pero lo hace Dios. Dios llora por mí, Dios nace por mí. Y podremos decir después, Dios muere por mí. Dios no puede morir, pero al hacerse hombre sí. Dios sufre por mí. Dios en sí mismo no puede sufrir, pero al hacerse hombre sí. Y esto es por mí. Y fijaos que expresa este llanto, estos gemidos, como joyas que la esposa al desposorio traía. Es decir, ¿qué aportamos nosotros en el momento de la encarnación? ¿Qué pone la naturaleza humana? Pues pone el llanto, pone el sufrimiento. Es lo propio del ser humano después del pecado. Y por eso estas lágrimas, en el momento de la encarnación, ya se van a transformar en joyas. Aquí, pues, ¿cuánto podríamos hablar del misterio salvífico del dolor? Salvifici doloris, el valor redentor del dolor. Cuando se vive unida nuestra naturaleza a la de Jesucristo, cuando el Señor toma nuestra naturaleza y la desposa consigo. Y por eso termina diciendo, y la madre estaba en pasmo de que tal trueque veía, el llanto del hombre en Dios, y en el hombre la alegría, lo cual del uno y del otro tan ajeno ser solía. La madre estaba en pasmo, ¿no? Es esa figura del Belén, donde María queda en adoración ante su divino Hijo que es Dios. Y queda en una adoración llena de conmoción, porque está viendo un trueque, un cambio, está viendo el llanto del hombre en Dios, y está viendo cómo, gracias a que el niño carga con nuestro llanto, nos puede dar a nosotros la alegría del cielo, la alegría divina. Y no es una alegría cualquiera, será la alegría de Dios, para que mi alegría esté en vosotros. O cuando el Jesús resucitado se aparece a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. Es la paz de la Trinidad, que viene a la humanidad gracias a la muerte y resurrección de Jesús. Ahora, en el momento en el que nace el niño, que es el Verbo abrazado con su esposa, pues carga nuestras lágrimas. Ahora sí puede Dios llorar. Dios llora en la tierra. Luego veremos que este sufrimiento y este llanto se prolongará en la humanidad que sufre. Y el hombre ahora puede tener la alegría de Dios, la alegría de la Trinidad. ¿Por qué? Porque nos la ha traído el Hijo, encarnándose en nuestra naturaleza. Queridos oyentes, llegamos al final de nuestro programa. Espero que pues les haya ayudado un poco al menos a vivir con este poema del romance de San Juan de la Cruz las maravillas de la vida intratrinitaria y de la vida de la Trinidad que decide redimir y que obra el misterio de la encarnación y del nacimiento. Pues el que lo desee puede volver a escuchar este programa en el podcast de la página web de Radio María, o también dirigirse a nosotros en el correo elcieloabierto@radiomaria.es. Nos terminamos despidiendo y diciéndonos: Santísima Trinidad, os adoro y os amo. El cielo abierto. Un programa dirigido por el padre Antonio Martínez Racionero.